Banco Central acaba de publicar sus números, un informe que ratifica nuestra investigación de un desplome inmobiliario. La incertidumbre de quienes temen perder sus viviendas compradas en plano o también iniciadas o financiadas con los bancos ha aumentado a partir del segundo semestre de este año. Al impacto de los costos de la construcción se suma el aumento de las tasas de interés, lo que está convirtiendo en una pesadilla el sueño de muchas familias de tener su propia vivienda. El Banco Central ha publicado su informe Economía Dominicana a mayo 2022. Llama la atención que no presenta los números de abril y mayo en el sector construcción. Luego de analizar la información, entendimos por qué. La razón es que se produjo un crecimiento negativo del mercado de la construcción, un dato que al gobierno no le interesa exhibir y que confirma el frenazo de la economía. La inflación que calcula el Banco Central anda en torno a 9.5% en ritmo anual, o sea, los últimos 12 meses, que es la mejor lectura que hay que tener. En abril, el crecimiento del sector construcción fue muy tímido. Apenas creció un 0.9%. Ya para mayo cayó en crecimiento negativo de un menos 2.4%. Un deterioro bastante rápido de la actividad construcción. Muchas construcciones que se hicieron, que se prevendieron hace un año antes de empezar la construcción, cuando se vendieron, cuando se empezaron a prevender, era sobre la base de costos muy inferiores a los costos de hoy. Yo pregunté a unos maestros constructores qué estaba pasando con la construcción. Mire, don, con esos costos ya no es rentable seguir, tenemos que esperar que baje un poquito. El crecimiento acumulado de enero a mayo sigue siendo positivo cuando se calcula en promedio, resultando un 3.2%. Sin embargo, los últimos 2 meses hablan de una tendencia a la caída, coherente a lo que todos estamos viendo. El mejor remedio a los precios altos son los mismos precios altos. En algún momento los precios suben tanto que la gente empieza a cambiar su forma de consumir, difiere una serie de decisiones y al diferir esa decisión provoca que los precios vuelvan a bajar. Cuando se frena la construcción, se produce un efecto cascada que genera que otros sectores también comiencen a frenarse. La herramienta que utilizan las autoridades aquí, como en todas partes del mundo, para frenar la inflación, ¿cuál es? La subida de la tasa de interés. Es lo peor que le puede pasar al sector de la construcción, porque todo el mundo, cuando compra una casa, un apartamento, pues lo está financiando. El costo de financiar la adquisición de una vivienda está alcanzando los niveles más elevados de la última década. Y aunque la industria se valora como estable, aumentan los riesgos. Recuerda que en los últimos 8 meses, en 6 oportunidades, ya subieron las tasas de interés. La tasa de política monetaria, que sirve como base, ¿no?, para construir las demás tasas, estaba en un 3, ahora está en un 7.25%. El informe del Banco Central indica que el sector construcción es el más afectado por la inflación en este momento, lo que tendrá un efecto multiplicador en la economía. Ya la gente que tenía un préstamo por la casa ya habrá visto probablemente incremento de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 pesos en la cuota mensual, porque a menos que tú tuviese la suerte de tener una tasa fija, los que no tienen tasa fija, cada vez que el banco sube la tasa de interés, se te sube tu cuota. Entonces, como la gente no sabe hasta dónde puede llegar todo eso, dice, vamos a esperar. Y no podía faltar un consejo para quienes están en trámites. En la negociación, tratar de conseguir una tasa fija por el mayor tiempo posible. Para quienes ya están atados a un contrato y acorralados con aumentos no contemplados al momento de la compra, el economista tiene una fórmula. Tampoco es justo que todo el peso de lo que haya pasado te lo estén cargando a ti. Ahora, si tú no tienes buenos contratos, si todo esto fue un poco informal, ya tú estás en una posición muy difícil. Porque mira, lo peor que te puede pasar es que no te entreguen nada. Tanto en la fase inicial como los conflictos que puedan surgir en una negociación de compra inmobiliaria, el contrato es clave.
El artículo 1793 del Código Civil Dominicano establece que cuando se encarga a un arquitecto o contratista la construcción a destajo de un edificio basado en un plan determinado y convenido con el propietario del terreno, no podrán aquellos pedir un aumento de precio con pretexto de aumento en la mano de obra o material, ni bajo el cambio o ampliaciones hechos en dicho plan, a menos que estos hayan sido autorizados por escrito y conviniendo el precio con el propietario. Un abogado nos amplía sobre este aspecto del Código Civil. Realmente eso no tiene asidero jurídico, porque cuando se compra un inmueble, las partes se ponen de acuerdo en la cosa y el precio. Ese contrato tiene cuáles son los materiales, cuáles son las dimensiones de dicho apartamento, etcétera. Y también tiene el precio que se debe pagar y la forma en que se debe pagar. Eso es lo que se llama ya que el contrato de compraventa es perfecto. Frente a tantos casos en conflicto, aconseja buscar asesoría previo a la firma de un contrato, ya que hay ciertos aspectos que no son identificados por el comprador y que serán su salvaguarda frente a un choque de intereses. Para nosotros firmar un contrato o aconsejar a un cliente que firme un contrato con una empresa en planos, nosotros tenemos que ver que ya tiene una solvencia moral en el mercado, que ha cumplido. ¿Por qué? Porque en estas situaciones de construcciones siempre hay muchas situaciones, hay muchos casos litigiosos, etcétera. Lo que hay que buscar es una constructora que tenga ya una solvencia moral, de que haya construido varios edificios, varios residenciales, varios condominios y que se vea que va a cumplir. Recomienda a sus clientes que no se enamoren del inmueble hasta que las condiciones de negociación sean favorables, de modo que se tome una decisión consciente, no apasionada. ¿Está esa constructora al día con los impuestos? ¿Ese inmueble realmente está en nombre de la constructora? ¿Qué carga o gravamen tendría ese inmueble que yo voy a adquirir mi apartamento? Pero muchas veces las constructoras tienen una deuda grandísima que uno no se da cuenta que de un modo u otro ese condominio está hipotecado, porque tuvieron que hipotecar para solventar los gastos de la construcción. Expresa que lo que sí pudiera flexibilizarse es la entrega del inmueble, ya que la constructora puede pedir plazos por razones entendibles, pero agrega lo que no debería negociarse. Lo que no se puede flexibilizar es que no se ponga una penalidad. Si ya, por ejemplo, tiene que entregar en 90 días o 6 meses y se da una prórroga de 30 días más, pues ya ponga una penalidad en ese contrato, porque si no, tendría usted que ir a los tribunales desde cero a reclamar que le indemnice. Y se supone que si usted está comprando un apartamento, un inmueble, usted está contando con que se lo van a entregar, que ya usted cogió préstamo, que ya usted ha hecho compromisos económicos que debe de cumplir. Muchos de los aumentos notificados son desproporcionados. Se suma la recomendación de acudir a Proconsumidor para determinar el aumento real que adquirió una propiedad producto de la volatilidad de los precios. Y hay incluso clientes que han aceptado un 5%, hasta un 10% del aumento en el precio. Pero estos casos se podrían llevar por ante la institución de Proconsumidor para ahí tratar de ver la situación y que Proconsumidor tome medidas para con esa constructora que de un modo u otro están actuando, violando la ley en contra de los usuarios. El abogado establece que las cláusulas de un contrato son señales de alerta. Son problemas vistos antes de que ocurran y que deben firmarse conscientes de que pueden ocurrir. La ley 358-05 protege a los consumidores en razón de contrato de adhesión. Y esas cláusulas leoninas, que se ven a todas luces, resultan nulas. Pero para esto habría que incurrir e ir a los tribunales de la República. Con experiencia en el tema, señala que la compra inmobiliaria puede tener muchas aristas, no importa si se produce en plano, obra gris o construida, y advierte sobre un aspecto que es violado casi en todos los casos. Se viola siempre el plazo de la entrega, se quieren cometer abusos como este que usted ha mencionado, de aumentar el precio de manera unilateral, que es abusivo y prohibido por el Código Civil de la República Dominicana.
se ponen cláusulas leoninas de que si usted echa para atrás la negociación pierde todo el dinero. Realmente se hace una hipoteca al inmueble sin su consentimiento y usted cree que está viviendo en su apartamento libre de cargas y gravámenes cuando, sin embargo, la constructora lo tiene hipotecado. ¿Es un mal momento para invertir en el mercado inmobiliario? Todas las crisis dejan también oportunidades. La mejor manera de responderlo es asesórese bien y sea precavido. Economistas consultados establecen que el peor momento de la inflación no ha llegado y que muchas compras en plano hechas en los últimos 2 años sentirán el gran golpe cuando a la hora de la entrega de sus viviendas deban enfrascarse en préstamos bancarios para completar su contrato de compra-venta, lo que chocará de frente con el aumento de las altas tasas de interés dispuestas por el Banco Central. En una República Dominicana que ha sido resiliente frente a la crisis, consumidores, constructores e inmobiliarios y el gobierno se enfrentan al desafío de una crisis dentro de la crisis, en la que deberán mostrar sus garras para mantener a flote el barco de la economía.